Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Montaño, alumna de la materia de Estadística Inferencial en el Tecnológico Nacional de México de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es mi presentación para la unidad 3. El primer tema con el que iniciamos esta unidad es para variables aleatorias. Introducimos el tema con un poco de las definiciones que se van a estar trabajando durante esta unidad. La variable aleatoria es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Esta a menudo se expresa como una gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Para las discretas, estas son aquellos que tienen un número finito de valores o un número de valores contable, donde a contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existen huecos. Los requisitos para este tipo de distribución en la probabilidad. La sumatoria de la probabilidad de x es igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. Para 0 menor o igual a p y p menor o igual a 1. Esto significa que cada valor individual de x necesita estar entre el 0 y el 1. Para la identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones, necesitamos tener un valor máximo y un valor mínimo. Esto se calcula la media más dos desviaciones estándar para el valor máximo y el valor mínimo es la media menos dos desviaciones. Según esta regla práctica, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media, por eso es que está el 2 default. Y no es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Para el uso de la probabilidad que determine los resultados inusuales. Los números inusuales alto de éxitos. X éxitos es en N ensayos. Es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma, que es P, X o más menor o igual a 0.05. Esto es por el término de estándar, que es la confiabilidad que nosotros podemos elegir, y sería 1 menos 0.95 o el 95%, y esto nos daría el 0.05. Todo lo que se localice debajo de ello, pues tiende a ser algo inusual. Para inusualmente bajo de éxitos se refiere a X éxitos en N ensayos. Es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente manera. Como ya lo vimos, solamente que a la inversa, la probabilidad de X o menos, menor o igual a 0.05. Bueno, continuando con las definiciones, la media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Esto se puede considerar a esta media como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con la letra E y representa el valor promedio de los resultados. La fórmula para calcularlo es la sumatoria de X por la probabilidad de X. Ok, para ejemplificar lo teórico visto, tenemos un ejercicio de probabilidad para determinar el color de guisantes que se puede obtener dependiendo del gen 1
y el tipo de gen 2. Vamos a leerlo. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8. Este es un valor que nos está dando el ejercicio. Y la desviación estándar es 1.0, ¿no? Es la suposición del ejercicio. Estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Esto es la primera forma para determinar la probabilidad que existe en ello, teniendo con el valor máximo y el valor mínimo, pero el ejercicio lo vamos a utilizar en base a números ya establecidos, que es en este ejemplo que tenemos aquí. Solo vamos a utilizar la tabla de este lado. La probabilidad para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde, 0.75. ¿Por qué 0.75? Porque son 3 de 4, siendo verde el color final del vástago. Para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, hay que calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Este ejercicio se lleva a cabo en Minitab. Aquí ya están los resultados, pero primero vamos a llevarlo a cabo en Minitab. Ok, aquí ya está por default, lo estuvimos practicando. Pero para llevar a cabo este ejercicio, primero hay que capturar los datos. Aquí los ponemos en la barra superior para dirigir el nombre de la columna que vamos a utilizar. Y son 5 eventos donde vamos a calcular la probabilidad iniciando con 0. Damos aquí en calcular, distribución de probabilidad, binomial. Seleccionamos probabilidad. Los números de intentos que nos está pidiendo el ejercicio son 5. La probabilidad de que suceda ya lo determinamos que es 3 de 4, 0.75. Y tomamos la columna de X1 que son los 5. Damos OK y nos arrojan estos datos, que es lo que tenemos aquí en el ejercicio. La probabilidad de 1 o menos es la probabilidad la sumatoria, perdón, de la probabilidad de que sea 1 o menos, en este caso la probabilidad de que sea 1 ya está redondeado al 0.015 y la probabilidad de que sea 0 es 0.001 ya redondeado. Y esto nos da una probabilidad de 0.016 de que sea 1 o menos guisantes, que es lo que tenemos aquí. 0.015 ya redondeado y 0.001 ya redondeado. La conclusión de esta probabilidad es que 0.016 es menor que 0.05, que era lo que mencionábamos hace un momento. El resultado de que este guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo del 0.05, que ya determinamos que está fuera de nuestro rango de confianza, por ende se considera que es inusualmente bajo. Continuando con el tema de variables aleatorias, vamos a ver un ejercicio más, ahora con una prueba de 8 vástagos, la misma probabilidad de 0.75, son los mismos datos de 3 resultados verdes y uno amarillo. Es exactamente lo mismo, solo que ahora nos solicita el ejercicio que obtengamos la probabilidad de que surjan exactamente 3 guisantes y la probabilidad de obtener 3 o menos. Aquí ya están los resultados. Esto también lo efectuamos en Minitab. En lugar de los 5 intentos se plasmaron datos para 8. Y estos fueron los resultados obtenidos de calcular la distribución binomial de ella.
Hicimos la sumatoria de, bueno, primero para obtener exactamente 3 guisantes, esta es la probabilidad, 0.023 o 2.30% de que salgan exactamente 3 guisantes. Y la probabilidad de que salgan 3 o menos sería la sumatoria de 3 más 2 más 1 más 0. Y ya es lo que tenemos aquí, 0.023 o 2.30%. Y la probabilidad de que sean 3 o menos es la sumatoria de cada una de ellas y esto nos arroja un resultado de 0.027 o del 2.72%, que es lo mismo que hacíamos en esta parte. Y nuevamente sigue siendo un resultado inusualmente bajo porque nos encontramos por debajo de nuestro límite estándar, que es 0.05. Por ende, esto es un resultado inusual. Y con esto concluiríamos el tema de variables aleatorias. Bueno, continuando con los ejercicios de esta unidad, el siguiente tema es distribución de probabilidad binomial. Vamos a revisar las definiciones básicas que vamos a estar trabajando en este tema. La distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes pasos que vamos a mencionar. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Estos ensayos deben ser independientes. Significa que este resultado de cualquier ensayo individual no afecte las probabilidades de los demás. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías. La mayoría es éxito y fracaso. Y la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Para la notación en las distribuciones de probabilidad binomial tenemos las siguientes variables. Éxito, fracaso. La probabilidad en P minúscula. La probabilidad de un fracaso, que es 1 menos la probabilidad de un éxito, el número fijo de ensayos, el número específico de éxitos, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, y esto denota la probabilidad exactamente de X éxitos en un determinado número de ensayos. Tenemos aquí un ejemplo para trabajar la distribución de probabilidad binomial. Es un ejemplo de donadores de sangre que nos dice lo siguiente. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según los datos del programa Greater New York Blood, nos pide el ejercicio que obtengamos las probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar en 5 ensayos y una probabilidad de 0.45, que es el equivalente a este 45%. Nos pide el ejercicio que calculemos las siguientes probabilidades, que es calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Estos datos se registraron en el programa de Minitab. Aquí ya los tenemos. Es prácticamente hacer lo mismo que vimos en el video anterior. Calculamos la distribución de probabilidades y nos vamos a binomial con los datos capturados. Para no volverlo a hacer, ya copiamos estos resultados en la tabla y es aquí los tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, calcular la probabilidad de que al menos uno de 5 donadores tenga sangre del grupo O. Esto está haciendo referencia a la probabilidad de 0 y 1, por lo que se hace una sumatoria de las dos probabilidades y esto nos da el 0.2553 o el 25%. Calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Esto está tomando en cuenta la probabilidad de 3, 4 y 5. Y se hace lo mismo, volvamos a hacer una sumatoria de estas probabilidades. Calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Es la probabilidad de justo el 5, siendo Entonces solamente utilizamos esta probabilidad. Todos tienen
el porcentaje y calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Esto nos dice que debemos de tomar las probabilidades que están para 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer la sumatoria. En este caso, como ya es mayoría del número de ensayos, podemos restar de 1 las cantidades que le corresponden 2, 3, 4 y 5. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Esto también habla solo de la probabilidad de exactamente del 2, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. Nos vamos acorde a los datos que se están pidiendo. Esto es lo que maneja Minitab. También podemos obtener una probabilidad acumulativa o ir haciendo nosotros la sumatoria de datos, ¿no? Pero es prácticamente plasmar los números de ensayos en n datos como tabla en el registro de valores y la probabilidad en porcentaje acorde para que nos arroje estos resultados. Y creo que sería todo. Ok, continuando con el último ejercicio del tema de distribución de probabilidad binomial. Ahora es un ejercicio para determinar la probabilidad de elecciones al azar con una probabilidad de 40% para los ojos de color café. Nos dice lo siguiente. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés. Esto es según los datos de un estudio realizado por el doctor Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionaran al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Se hace exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que se registran 14 datos y cambiamos el porcentaje de la probabilidad. Aquí ya lo hicimos nuevamente, plasmamos aquí incluyendo el 0 hasta el 14 y cambiamos en el porcentaje de la probabilidad a la hora de solicitarle al programa que nos calcule la distribución binomial. Y estos son los datos que nos arrojó. Esta es la acumulativa y aquí tenemos la regular. Estos datos los copiamos y los pegamos aquí. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, en el primer punto nos está solicitando que al menos 8 personas de las 14 tengan los ojos café. Esto nos dice que debe de incluirse el 0. Aquí me faltó escribirlo, pero sí está sumado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Es una sumatoria porque nos está diciendo que al menos 8, todo lo que sea debajo del 8. Eso nos arroja el punto 9416 de probabilidad de que esto suceda, que es igual al 94.16%. Calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Nos dice que es solo la probabilidad o exactamente la probabilidad del número 12, que es 0.000550 o el 0.055%. Para el punto número 3 nos pide la probabilidad de que los 14, por ende también nos vamos a exactamente 14. Como pueden ver, nos arroja una cantidad muy pequeña, un porcentaje bastante bajo. Y por último, la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas sean. Entonces, partimos del 10 y nos vamos hasta el 14. Hacemos la sumatoria de estas probabilidades y nos arroja el 50.38% de que esto suceda. Con esto terminaríamos los ejercicios y el tema de distribución de probabilidad binomial. Continuando con los ejercicios de la unidad 3, abordamos ahora el tema de media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Encontramos primero las fórmulas con las que vamos a estar trabajando, media, la varianza y la desviación estándar. Aquí tenemos los símbolos, el número fijo de ensayos, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Como vimos o recordaremos en las variables aleatorias, para hacer el cálculo del valor máximo común y el valor mínimo común, trabajamos con las medias más 2 por su desviación estándar y para el mínimo menos 2 por su desviación estándar.
La mayoría de los valores caen dentro de las dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de ello. Sin embargo, no es una regla rígida, pero nos sirve como guía. Aquí tenemos un ejercicio para trabajar lo ya mencionado anteriormente. Tenemos aquí nuevamente el ejemplo de los vástagos de guisantes. Tenemos que Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o lo que es igual a 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. El punto número 1 del ejercicio nos está solicitando obtener en el grupo de 580 vástagos de guisantes, calcular la media y la desviación estándar. Aquí ya tenemos los cálculos efectuados, solo para recordar de dónde obtuvimos esto. Esto es la media, que es el número de ensayos por su probabilidad, que es el 75%, y nos da una media de 435. Para la desviación estándar, nuevamente acudimos al número de ensayos por su probabilidad de éxito por la probabilidad de error, que esto concreta el 100%. Nos da un resultado de 108.75, a lo cual le sacamos raíz cuadrada y obtenemos una desviación estándar de 10.42. Estos datos nos sirven para obtener los límites, el límite inferior y el límite superior, utilizando la media menos 2 por su desviación estándar, media más 2 por su desviación estándar, y obtenemos un margen de límite entre 414.16 a 455.84. Regresando al ejercicio, en el punto número 2, que nos está pidiendo trabajar con la media y la desviación estándar, en base a estos números, la interrogativa es que si se pudiera concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Bueno, nuestra respuesta es que no es inusual y es correcto, puesto que su valor de 428 guisantes verdes se encuentra dentro de nuestro margen de probabilidad, por lo que es un cálculo correcto. En el siguiente ejercicio, que es de votaciones de elección, es algo muy similar a lo que acabamos de revisar, solo que ahora tenemos un ensayo para 1002 personas y una probabilidad del 61%. Al igual que el ejercicio anterior, debemos de calcular la media y la desviación estándar. El número de ensayos es de 1002 y esto se multiplica por su probabilidad, que es del punto 61. Esto nos da una media de 611.22. Su desviación estándar, número de ensayos, probabilidad de éxito por probabilidad de error, 238.37, a la cual le sacamos raíz cuadrada y nos da una desviación estándar de 15.43. Recordamos que para la obtención de los límites trabajamos con la media menos 2 por su desviación estándar y para el límite superior más 2 por su desviación estándar. Nos da un margen entre 580.36 y 642.08. Regresamos al ejercicio y en el punto número 2 nos dice que en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Esto según los datos del ICR Research Group, y nos pregunta que si es congruente este resultado. Bueno, nuestra respuesta es que es incongruente, puesto que 701 está fuera de nuestro rango permitido, sobrepasa el límite superior, por lo que el resultado es incongruente acorde al cálculo efectuado según la cantidad de ensayos y la probabilidad que nos da el ejercicio, ¿no? Y con esto concluiríamos los ejercicios para el tema de desviación estándar, media y para la distribución binomial. Continuando con el siguiente tema, que es la distribución de probabilidad de Poisson de la unidad 3. Para la definición,
Esta distribución es una probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dado por la siguiente fórmula que podemos visualizar aquí. Los requisitos para llevar a cabo esta distribución son que la variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias también deben ser independientes entre sí y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro de un intervalo considerado. Las diferencias entre la distribución de Poisson y la distribución binomial, que es lo que ya vimos, es que la binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra, que son los datos n, y la probabilidad, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, n y así sucesivamente. Para los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 y no hay límite superior. La distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. Esta distribución se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando es n en grande y p es pequeña. Requisitos para utilizarla es que n sea mayor o igual a 100 y la np, que es el número de datos por su probabilidad, sea menor o igual a 10. A continuación tenemos un ejemplo que esclarece la teoría que acabamos de revisar para la distribución de probabilidad de Poisson. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo, según datos del World Almanac and Book of Facts. El ejercicio nos está pidiendo que se calcule la media de un número de grandes terremotos que ocurren por año. La media la obtenemos del total de datos, que son 93, en un periodo de 100 años. Y esto nos da una probabilidad del 0.93. Estos datos se calculan en Minitab. Aquí ya tenemos plasmados los datos. Es prácticamente como hemos revisado en otros ejercicios. Plasmamos en columna tomando en consideración el 0 con la cantidad de ensayos que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso son 7. Los capturamos. Nos vamos a calcular distribución de probabilidad y aquí tenemos el Poisson. Plasmamos acumulación, el punto 93 que es nuestra media y seleccionamos la columna correspondiente. Como ya mencioné, aquí ya tenemos los datos por adelantado, se plasmó del 0 al 7, acorde a lo que está solicitando el ejercicio, con una media de 0.93 en su probabilidad. El ejercicio nos pide que hagamos una comparación de los datos reales que sacó este programa y nos dice lo siguiente: en 47 años hubo 0 grandes terremotos. Esto es la cantidad de terremotos que se pudieron capturar en el análisis de probabilidad y multiplicando esto por 100 nos arroja un estimado en los años. Esto sería equivalente a 40 años, ningún terremoto. Está bastante cercano a los datos reales. 31 años, un gran terremoto. 36 años, uno, también bastante cerca. 13 años, 2 grandes terremotos. 17 años, 2. 5 años, 3. 5 años, 3. Este es bastante cercano. 2 años, 4. Aquí tenemos 1.2 años, 4. Ay. Un año, 0 años, 5 grandes terremotos. 0 años, pues aquí lo tenemos, ¿no? Esto es igual a 0.2 años, 5 terremotos, entonces no. Un año, 6 grandes terremotos, no llega ni al año, es menos.
y así. Entonces, por lo que podemos concluir es que la distribución de Poisson en este ejercicio es un buen modelo. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos un ejercicio de muertes por homicidio que nos dice lo siguiente. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Classroom Note on the Poisson Distribution, a model for homicidal deaths in Richmond, Virginia for 1991, the Winston A. Richards and Mathematics Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcula la probabilidad de que el número de muertos por homicidio sea lo siguiente. Ya como comentábamos, estos datos los plasmamos anteriormente en Minitab y nos pide que hagamos una comparación con los datos reales. En 268 días no hubo ningún homicidio, no hubo ninguno. En 79 días hubo un homicidio. Si hacemos aquí la sumatoria, tendríamos 67 aproximadamente días, donde entra el primero. Después tenemos 17 días, 2 homicidios. Aquí tenemos 21, está relativamente cerca. Un día, 3 homicidios. Esto es, 8 días. Aquí nos fuimos un poquito más. Y no hubo días con más de 3 homicidios. Bueno, con más de 3 pues sería este, ¿no? 10, 100. Y si lo subo porque esto fue en 2.3 días. Que alcanzó al 4. Entonces, no estamos tan cercanos como en el ejercicio anterior de la distribución de Poisson. No es un modelo tan preciso, sin embargo, nos pudimos acercar relativamente a los datos reales y poder sacar un estimado acorde a los datos proporcionados. Y esto sería lo correspondiente al tema de distribución de probabilidad de Poisson. Continuando con los ejercicios de la unidad 3, el siguiente tema es distribución normal estándar. Las propiedades de la distribución normal. Lo que tenemos aquí es la gráfica que tiene una forma de campana. La curva tiene simetría, como podemos apreciarla en la imagen. Posee una media igual a 0 y tiene una desviación estándar igual a 1. Para adentrar un poco en las definiciones que vamos a utilizar en un momento más en los ejemplos, es que la variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme. Si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de la probabilidad con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1, como lo mencionamos de este lado. Y su área total debajo de su función de densidad es igual a 1. La puntuación z, que es la distancia a lo largo de la escala horizontal a la distribución normal estándar. El área, que es la región bajo la curva, y los valores críticos serán nuestra distribución normal. Un valor crítico es considerado una puntuación z, el límite es que separa a la puntuación z probables de las que son improbables. A continuación tenemos un ejemplo para aplicar las definiciones que acabamos de ver. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 y otros daban lecturas por encima de 0. Se supone que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar de la lectura es de 1. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Vamos a revisar estos datos en Minitab para ver qué es lo que está sucediendo gráficamente, así como de manera numérica en los cálculos. El primer punto del ejercicio nos habla de que se elige al azar un termómetro y nos pide la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor a 1.27. Aquí ya estuvimos trabajando los datos en Minitab. Este es el primer ejercicio que nos está pidiendo una
una probabilidad cuando la lectura es menor a 1.27. ¿Cómo se calcula esto? En distribución de probabilidad nos vamos a normal. Aquí tenemos que la media es 0, la desviación es 1 y aquí trabajamos con la probabilidad acumulativa y aquí plasmaríamos el 1.27 para obtener estos resultados. Lo que nos dice que tenemos una probabilidad de 0.89 o el 89% de que así sea. El ejercicio 2 nos pide la probabilidad de que al seleccionar al azar un termómetro con una lectura esté por arriba del menos 1.23. Ok. ¿Cómo tomamos este dato? Igual nos vamos a probabilidad de distribución de probabilidad, nos vamos a normal y aquí estaríamos cambiando los valores de este lado. Para el gráfico, en la probabilidad de distribución, vemos la tabla, el aumento y estaríamos trabajando con por arriba de menos 1.23. Menos 1.23. Y pues nos daría este resultado, ¿no? Como les comenté, es el que ya tenemos aquí. La gráfica pues nos permite visualizar todo lo que está en el área de la curva que está por arriba del menos 1.23, que es igual a 0.89 o el 89%. El siguiente ejercicio nos pide la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación que esté dentro del parámetro menos 2 a 1.50. De igual manera, ya trabajamos los datos, que es lo que encontramos aquí, de menos 2 a 1.5 y nos arroja un área de 0.91 o el 91%. De igual manera, ¿cómo obtenemos este gráfico? Nos vamos a probabilidad de distribución, ver el gráfico. En Shaded Area estaríamos trabajando con dos colas. Le damos, perdón, en Middle para que nos arroje el rango de X y el rango de A. Y aquí tenemos menos 2 a 1.50, menos 2 a 1.50. Y tendríamos esto, ¿no? Que está En el punto número 4 nos pide la temperatura correspondiente al percentil 95, es decir, calcular la temperatura que separe el 95% inferior del 5% superior. Tenemos aquí. Es el 95% y el resto del 5%. Y por último, nos pide calcular las temperaturas que separen el 2.5% inferior y el 2.5% superior. En este caso, se tuvieron que obtener dos datos para la distribución inversa acumulativa, uno para el negativo y otro para el positivo. Para hacer la creación de la gráfica, solo es necesario utilizar uno de los datos y nos estará arrojando las dos áreas del final de la curva y obtendríamos esto, ¿no? Uno negativo y uno positivo. Y lo encontramos en probabilidad de distribución, ver la tabla necesaria y en both tails nos estaría arrojando aquí con los datos que tenemos, que visualizamos hace un momento, ¿no? Y esto nos haría el gráfico.
Y con esto, bueno, continuando con el último ejercicio para la distribución normal estándar de la unidad 3. El ejercicio nos dice lo siguiente. La Precision Scientific Instrument Company ok, bueno, para continuar con el último ejercicio del tema de distribución normal estándar, el ejercicio nos dice lo siguiente. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas. Bueno, ya esto ya lo revisamos. Para poder trabajar este tipo de distribución necesitamos estar con lecturas por debajo de 0 para que la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. De nuevos valores que hay que calcular. Si se elige al azar un termómetro, hay que calcular la probabilidad de que la lectura sea menor que 0.85. Esto ya visualizamos en el ejercicio anterior cómo utilizar Minitab, por lo que ya nos adelantamos con el cálculo, ¿no? La obtención de los mismos. Entonces nos está pidiendo el ejercicio que encontremos la lectura que sea menor a 0.85. Y esto nos arroja un área del 0.80 o del 80%, que es lo que encontramos aquí. El ejercicio número 2 nos pide calcular la probabilidad de que la congelación esté por arriba de menos 1.12. Aquí lo podemos apreciar en la gráfica. Esté por arriba de menos 1.12 sería esta área, que es igual al 86%. El ejercicio 3 nos pide encontrar la lectura entre menos 1 y 1 grados. Aquí tenemos nuevamente la gráfica ya elaborada en Minitab de menos 1 a 1. Nos arroja un área de valores de 68% o 0.68. El ejercicio 4 nos está pidiendo calcular la temperatura que separa el 99% inferior del 1%. Se hizo el cálculo de la probabilidad del 99%, hizo 1% y es lo que encontramos aquí. Por último, nos está pidiendo calcular las temperaturas que separan el 0.5% superior e inferior. Se hizo un cálculo de la probabilidad del 95% que nos dio una probabilidad de 1.64. Lo graficamos y es lo que podemos encontrar aquí en Minitab, el 0.05 del lado izquierdo y el 0.05 del lado derecho, con los mismos valores, solo con un signo negativo y un signo positivo. Y con esto concluiríamos los ejercicios del tema de distribución normal estándar. Continuando con los ejercicios de la unidad 3, el tema es aplicaciones de distribuciones normales. Es algo muy similar a lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que nos dice el ejemplo? La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 8 pulgadas. Supongo que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. El ejercicio nos pide que calculemos la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Vamos a Minitab. Es muy similar en las gráficas lo que hemos estado haciendo. Distribución. Visualizar la probabilidad. Ok. Nuestra media aquí es 69, que es lo que nos da el ejercicio, y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Como el ejercicio nos está solicitando que la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar medir a su cabeza más de 8 pulgadas. Entonces estaríamos trabajando con esta de aquí.
Y damos 8. A ver. 2.8. Esta es la correcta. Como pueden visualizar, es una cantidad muy pequeña la que sería si esto fuese mayor a un dato de 80 personas. Serían 0.0042%. El ejercicio número 2 nos pide ahora que, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres sería menor de 65 pulgadas? Vamos a ir para acá. Ahora sí vamos a tomar de este lado. Y aquí tenemos la probabilidad de que sea 0.07656 o 7.65%. Y aquí es el área, ¿no?, que plasmamos. Y por último, nos pide que, de acuerdo a los datos, qué porcentaje de hombres estaría entre 72 y 82 pulgadas. Ya sabemos que cuando estamos trabajando con rangos, nos vamos a middle y plasmamos 72 entre 80. Y esto sería el valor encontrado en, ¿no?, 0.1419 o 14.19%. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ejercicios pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos. Esto es inusualmente ligero, o más de 4.390, que es inusualmente pesado. Ahora nos pide el ejercicio que calculemos el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen pesos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390. Vamos a revisar qué es lo que nos arrojan las tablas con estos datos. Vamos a cambiar aquí la media, 3.420. Y una desviación estándar de 495. Nos está dando un rango, entonces nuevamente nos vamos a middle. Y aquí vamos a plasmar 2.450 y 4.390. Ok. Y este es el valor que nos arroja para ello. Es una alta probabilidad de que no lo necesiten los rangos que nos están dando. Es la probabilidad del 95%. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450? Okay. 2.400. Es menor. Es una probabilidad pequeña del 0.02502 o 2.5%. Y por último nos pide el ejercicio que calculemos el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor a 4.390. Nos vamos ahora hacia el otro lado de la curva. Shaded area. Queremos saber qué está de este lado. 4.390.
0.0225. Igual no estaríamos trabajando con la misma probabilidad de que fuese mayor a 4.390.2.5%. Y esto sería todo para la aplicación de distribuciones normales. El siguiente tema de la unidad 3 son distribuciones muestrales, estimadores y el teorema del límite central. Iniciamos con algunas definiciones. La distribución muestral es un estadístico. Es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales donde las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la población es la distribución de proporciones muestrales donde las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Los estimadores insesgados o no sesgados son los estadísticos que coinciden con el valor del parámetro poblacional, la media de la población, la varianza y la proporción de P. Los estimadores sesgados, los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, que no coinciden con el parámetro poblacional. Esta sería la mediana y el rango, y la desviación estándar. El teorema del límite central nos plantea que para una población con cualquier distribución, las distribuciones de las medias muestrales se aproximan a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si la muestra original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será así, pero la desviación estándar de las desviaciones muestrales será así, que es lo que tenemos aquí. Ok, la intención es hacer una demostración del teorema del límite central y se van a utilizar 10.000 datos que se van a registrar en Minitab. ¿Es esto? Sí, aquí están los 10.000 datos. Ok, nos adelantamos con esto porque el proceso está un poco largo. Entonces, ok, vamos a explicar brevemente cómo plasmamos aquí estos datos. Para hacer un cálculo de datos al azar, Minitab tiene una opción que está en la pestaña de calcular, Random Data y triangular. Aquí nos pide el número de datos que quiere generar, plasmamos 10.000. En la columna de triangular ya está aquí previamente hecha. Salimos desde el 0 en modo 1 y hasta el 6. Trabajamos con datos para N2, N4, N10 y N20. En estos datos calculamos la media para trabajar con los 10.000 datos. Esto lo encontramos en estadística, Basic Statistics, Stored Descript Statistics, y aquí es donde plasmamos la media. Y pues estaríamos trabajando, ¿no? Acorde a la proporción de datos, nos vamos con 500, con 5.000 datos, después 2.500 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que concretemos todos los datos y pues se repite dependiendo, ¿no? Se repite 2 veces, 4, 10 y 20 para cumplir con todos los espacios. Y después a estos les calculamos la media y vamos a tener 4 medias. Significa que pues de estos valores encontramos estas medias y así sucesivamente.
Ya después le pedimos a Minitab que nos arroje un cálculo estadístico descriptivo de estas medias acumulativas, que es lo que tenemos aquí. Ya podemos ver que estamos trabajando con la misma media de las 4 pestañas y lo que cambia es la desviación estándar. Para hacer esto un poquito más comprensible, se trabajó con un histograma que está sobrepuesto con las diferentes medias y aquí podemos visualizarlo, ¿no? En la media 1, color lila, media 2, se mantiene un poquito ya más dentro de la campana la información. La siguiente, que es la media 3 y lo 4, ¿no? Con esto podemos determinar que el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población y la desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de la n. Un ejercicio más para trabajar el límite central a partir de la distribución triangular. Ahora vamos a hacerlo con 5000 datos. Nuevamente, ya trabajamos con los datos previamente llenados. Aquí están los 5000 datos y tenemos para calcular las medias en N2, N4, N10 y N20. Ya se almacenaron las respectivas medias, que es lo que tenemos aquí. 2, 3 y 4. Obtuvimos la media descriptiva, perdón, la estadística descriptiva para las 4 medias, una media de 2.35 y la desviación estándar. Y como en el ejercicio anterior, aquí podemos apreciar los cálculos dentro de la curva, dentro de la campana. Y esto sería todo de mi parte para terminar con el tema de distribuciones muestrales. Pasando al siguiente tema de la unidad 3, el tema de distribución normal como aproximación de la distribución binomial. ¿Cuáles son los requisitos de esta? Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. NP debe de ser mayor o igual a 5 y NQ debe ser mayor o igual a 5. Los parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X puede aproximarse por medio de una distribución normal o con los siguientes parámetros. Para calcular la media, que es igual n por p, o la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de n por p por q. A continuación tenemos un ejercicio para explicar un poco más esta aproximación de la distribución. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1,150 direcciones de correo electrónico, nos pide calcular la probabilidad de obtener al menos 1,150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Estos datos se plasman en Minitab. Aquí ya tenemos un poco adelantado el ejercicio. Y, ok, para crear esas tablas, las gráficas, perdón, es como ya lo hemos hecho antes. La probabilidad de distribución en caja, view probability, ok. En este caso están plasmados los datos para llevar a cabo la distribución normal, donde se obtuvo la media multiplicando los números de los datos que fueron 40,000 por 0.03, que es el porcentaje. Y esto nos da 1,200. 1,200 por 0.97 por 0.03, que son los casos de error y aprobación.
y pues es lo que nos arroja este resultado, ¿no? Solamente para explicar cómo obtener los datos. Ambas gráficas se obtienen de esta manera, solamente cambiamos de normal a binomial y ya está. Vamos a regresar a la presentación. Aquí ya tenemos elaboradas las tablas y podemos visualizar la aproximación. Como podemos ver, es una diferencia muy poquita, muy pequeña, y pues nos damos cuenta que es algo que sí está muy próximo, ¿no? Continuando con el siguiente ejercicio para la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Nos pide ahora un ejercicio. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? O sea, 10 en adelante. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Minitab. Nos vamos a ir a gráfico, distribución, view probability. Nos vamos primero con la binomial. Voluntarios. Y la probabilidad es de 0.06. Como son de 10 o más, nos quedamos de este lado. Okay. Aquí tenemos el primero. Nos vamos a ir a la probabilidad de distribución. Nos vamos a normal. Y ahora, ¿cuál es nuestra media? Es de 200 por 0.06 es igual a 12 y nuestra desviación estándar es la raíz cuadrada de 200 por 0.06 por 0.94. Y esto nos da 0.79 redondeado, 0.80. Ok. Vamos a ver sombreada. Bueno, tenemos gráficos diferentes, pero aquí están los datos. 0.7657 y .99. Ya es una diferencia un poco más notoria. Ok, llegamos al último tema de la unidad 3, que es la evaluación de la normalidad. Vamos a iniciar, al igual que la introducción de todos los demás, con las definiciones del tema. Una gráfica cuantilar normal
o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor y la puntuación Z corresponde que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. 1. El histograma. Construye un histograma, rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Los valores atípicos. Se identifican valores atípicos, se rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico y la presencia de un solo valor atípico podría ser error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso ya que incluso un solo valor atípico pues podría tener efectos que impactaran en los resultados finales. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. La gráfica cuantilar normal, si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, se utiliza la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. La distribución normal es que la población, si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal aquella en que la población no es normal si se aplica de alguna de las siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de la línea recta y los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de la línea recta. Ok, aquí tenemos el ejercicio que vamos a llevar a cabo. Realizar la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Esto es un ejercicio que se lleva a cabo en Minitab. Aquí ya tenemos los datos capturados provistos por el profesor, la edad, estatura, peso, pulso y el índice de masa corporal. Aquí estábamos practicando con los datos y generamos la de estatura, ¿no? Para empezar a revisar este análisis. La teoría que acabamos de revisar, pues nos pide que identifiquemos o analicemos los parámetros que tenemos en esta gráfica. Uno es la dispersión de los puntos y el patrón que sigue en cada uno de ellos sobre la línea recta o si estuvieran apilados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso vemos que están cerca de la línea. Si nos ponemos aquí en el símbolo, pues podemos obtener el percentil, al igual que los demás. Y pues nos está diciendo que tenemos una probabilidad de 0.669, ¿no? Estuvimos viendo en algunos ejemplos y nos habla de tener el cuidado, la atención cuando nuestro índice de confianza es menor a 10. Eso pudiera estar denotando que los datos estén dispersos de una manera atípica y que esto nos permita rechazar la normalidad de la probabilidad, ¿no? Hay maneras de hacer estas gráficas por la parte de estadística. Estamos trabajando solo con una ya para no alargar mucho el ejercicio o el procedimiento. Estadística básica y test de normalidad. Se está trabajando solamente con la gráfica de Anderson-Darling. Igual, está la de Ryan Joyner y Kolmogorov, Smirnov. Y por indicaciones del profesor solo vamos a estar utilizando esta como más común e irnos uniformes, ¿no? En el análisis de los datos. Aquí también podemos observar
que la probabilidad sigue siendo arriba de 10 y que los puntos manejan un patrón en la línea de manera pues sobre la línea, ¿no? No están dispersos hacia arriba o hacia abajo, sino que están moviéndose en esta. Y pues ya, esto nos permite aceptar que los datos están normales, no podemos rechazarla ya que no tenemos ninguna evidencia de que los datos sean atípicos. Controlé, peso, pulso hombres. Ok. Aquí, como podemos observar, no están los datos sobre la línea, no se desplazan en esa línea, sino que están apilados hacia abajo o van hacia arriba de la línea, ¿no? Están unos sobre otros. Esto nos denota ya que hay un indicio de que algo es atípico y el valor de la probabilidad, incluso aquí nos está diciendo, ¿no? Que va menor al 10, que es nuestro margen de consideración para los datos atípicos. Entonces, esto nos podría dar la evidencia suficiente para rechazar los datos como normales. Controlé. Y por último, el índice de masa corporal. Ok, estamos cerca de la línea, nos movemos en la línea y tenemos una probabilidad mayor al punto 10. Y estos son los datos que les corresponden al último ejercicio del tema, que esto es para las 40 mujeres que fueron sometidos a los exámenes de salud. Vamos a revisar la gráfica que encontramos aquí, estadística básica, test de normalidad. Vamos con la edad. Ok, tenemos la probabilidad de punto 16, los números se mueven en la línea. Podemos apreciar que son datos normales, por ciento de 1.73, 90.58, ok, vamos a controlar. Punto 018. Aquí podemos ver que nos estamos alejando un poco. $94.3. Nuevamente, aquí tenemos valores menores a nuestro índice de referencia para datos atípicos. Y como podemos ver, al igual que lo de los hombres, son datos que no se están colocando sobre la línea, sino que están por fuera y unos sobre otros. Es muy similar a la de los hombres, ¿verdad? Igual aquí probabilidad de 0.010, desviación estándar de 1.01, cantidad de datos 40. Esta es la desviación estándar. 6.166 y la media de 25.74. Esta es de la gráfica. Muy bien, esto sería todo de mi parte para los ejercicios de la unidad 3.
Muchas gracias.